La relación entre Nayib Bukele y los periodistas, especialmente aquellos que critican su gobierno, ha sido un tema controversial a nivel internacional. La postura del presidente frente a la prensa ha sido tildada de confrontacional y muchos argumentan que sus declaraciones y acciones atentan contra la libertad de expresión. Por ejemplo, en diversas ocasiones, Bukele ha utilizado sus redes sociales para atacar a periodistas y medios que considera adversarios, acusándolos de tergiversar la información o de servir a intereses políticos ajenos al bienestar de El Salvador. En 2021, después de la elección de nuevos magistrados en la Corte Suprema que fue ampliamente criticada por la comunidad internacional, Bukele fue señalado como un dictador por varios analistas políticos. En respuesta a estas acusaciones, el mandatario reaccionó con sorna, utilizando el término dictador en sus redes sociales, una actitud que algunos interpretan como una manera de desafiar las críticas externas, mientras otros lo ven como un signo de autoritarismo creciente. A pesar de la retórica fuerte en contra de la prensa, la administración de Bukele ha argumentado que la libertad de prensa está protegida y que los medios tienen derecho a opinar y criticar, pero no a distorsionar la realidad. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación sobre los posibles efectos que las políticas del presidente pueden tener sobre la libertad de prensa en el país. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, ha señalado que la falta de garantías para los periodistas y las presiones para que se alineen con la narrativa oficial podrían tener efectos perjudiciales a largo plazo en la democracia salvadoreña. Este tipo de tensiones reflejan una constante disputa entre la política y los medios de comunicación en muchas democracias latinoamericanas, especialmente en contextos donde los gobiernos populistas o autoritarios buscan controlar la narrativa y desplazar cualquier tipo de oposición mediática. La postura de Bukele hacia los medios de comunicación y la libertad de prensa también se ha manifestado en la adopción de políticas que limitan la difusión de información crítica. En ocasiones, ha señalado públicamente a los periodistas como enemigos del pueblo cuando consideran que su cobertura no apoya la agenda del gobierno. Esto genera un ambiente de polarización, donde el debate entre los logros del gobierno y las críticas a sus políticas se convierte en un campo de batalla ideológica y mediática. Una de las decisiones más controvertidas fue la implementación de la Ley de Ciberseguridad en 2022, que otorga al gobierno un mayor control sobre el uso de Internet y las redes sociales, y que algunos temen podría ser utilizada para silenciar a los críticos del gobierno. Aunque la ley se presentó como una medida para proteger a los ciudadanos contra delitos cibernéticos, sus opositores advierten que puede ser usada como un mecanismo para acallar voces disidentes y restringir la libertad de expresión en línea. Además, en ocasiones, Bukele ha sido acusado de manipular la información a través de sus canales oficiales y las redes sociales, donde promueve una versión favorable de su gobierno y desacredita a los medios tradicionales. Un ejemplo de ello fue la difusión de contenidos y mensajes políticos a través de plataformas como Twitter, donde el presidente ha creado una suerte de comunicación directa con la ciudadanía, eludiendo la intermediación de la prensa. A pesar de las críticas, Bukele goza de un alto nivel de popularidad dentro de El Salvador, especialmente entre los sectores que apoyan sus políticas de seguridad y modernización, como la implementación de la guerra contra las pandillas que, según el gobierno, ha logrado reducir los índices de violencia en el país. Sin embargo, el costo de estas políticas, según algunos analistas, podría ser un debilitamiento de la democracia y una mayor centralización del poder en manos del presidente. Por otro lado, la comunidad internacional sigue observando de cerca la situación en El Salvador. Organismos como la Organización de Estados Americanos, OEA, y Human Rights Watch han expresado su preocupación por los posibles efectos de estas políticas sobre la libertad de prensa, el pluralismo y los derechos humanos en el país. La confrontación constante de Bukele con los medios y los periodistas refleja la tensión inherente entre el poder ejecutivo y la prensa libre, un tema que, lamentablemente, no es exclusivo de El Salvador. La lucha por una prensa libre y responsable es un desafío común en muchas democracias jóvenes y frágiles, donde el control de la información se convierte en una herramienta de poder en sí misma.
La situación de la prensa en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele refleja un panorama complejo en términos de democracia y derechos humanos. A pesar de la popularidad que mantiene el presidente dentro de ciertos sectores de la sociedad salvadoreña, sus acciones contra los medios de comunicación y las críticas a la prensa internacional están suscitando un debate sobre el equilibrio entre la seguridad, la libertad de expresión y la preservación de los valores democráticos en el país. A medida que la administración de Bukele avanza, algunos observadores nacionales e internacionales temen que su enfoque hacia los medios, particularmente la represión de voces críticas y la diseminación de propaganda oficial a través de sus redes sociales, podría marcar un retroceso en la lucha por la libertad de prensa en El Salvador. Esta guerra declarada por Bukele contra los medios de comunicación ha contribuido a un clima de miedo y autocensura entre los periodistas salvadoreños, quienes, en muchos casos, se ven presionados a moderar sus reportajes o a seguir una línea favorable al gobierno para evitar represalias. El uso estratégico de las redes sociales como herramienta de comunicación directa con la ciudadanía ha permitido a Bukele eludir en gran parte el control editorial de los medios tradicionales. Si bien las redes sociales brindan un espacio para que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones de manera directa, también han sido utilizadas por el presidente para lanzar ataques directos a periodistas y medios de comunicación que no respaldan su gestión. Este tipo de confrontaciones no solo afectan la imagen de los periodistas, sino que también influyen en la percepción pública de los medios, erosionando aún más la confianza en el periodismo independiente. El aspecto de la seguridad, en el que Bukele se ha enfocado, también ha sido un tema controvertido. Las políticas de mano dura contra las pandillas y el crimen organizado, aunque celebradas por algunos sectores de la población como necesarias, han sido criticadas por organismos de derechos humanos por las violaciones a los derechos fundamentales que podrían conllevar. La falta de transparencia y el uso de medidas extremas para garantizar la seguridad, como el estado de excepción que limita las libertades civiles, refuerzan las preocupaciones sobre el autoritarismo emergente en el país. Por ejemplo, la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, tras una ola de homicidios atribuida a las pandillas, fue vista como una medida efectiva en términos de reducción de la violencia. Sin embargo, también generó denuncias de abusos contra los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y torturas. Estos actos no solo han afectado la confianza en las instituciones gubernamentales, sino que también han empeorado la situación de los periodistas que intentan reportar la verdad sobre estos hechos. A nivel internacional, la comunidad crítica hacia el presidente Bukele ha aumentado. La Organización de Naciones Unidas, ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y otros actores internacionales han manifestado sus preocupaciones sobre las implicaciones de las políticas de Bukele para la libertad de prensa y los derechos humanos en El Salvador. En particular, estas instituciones han llamado la atención sobre los riesgos de centralización del poder y la necesidad de mantener un sistema de pesos y contrapesos para preservar las libertades civiles y los derechos fundamentales. El futuro de la prensa en El Salvador dependerá, en gran medida, de cómo evolucione la relación entre el gobierno de Bukele y los medios de comunicación. Si bien algunos de sus seguidores defienden su estilo de liderazgo como una respuesta a la corrupción y la ineficiencia del pasado, otros temen que este enfoque polarizado y autoritario pueda socavar los cimientos democráticos que El Salvador ha logrado edificar en las últimas décadas. En este contexto, la prensa, tanto a nivel local como internacional, juega un papel crucial como vigilante del poder, asegurando que las acciones del gobierno se mantengan dentro de los márgenes de la legalidad y el respeto por los derechos humanos. A pesar de las dificultades y las amenazas a las que se enfrentan los periodistas, la labor de estos sigue siendo fundamental para garantizar que El Salvador avance hacia un futuro donde se preserve el Estado de Derecho, la democracia y la libertad de expresión.
El futuro de la libertad de prensa en El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele es incierto y está marcado por un delicado equilibrio entre el control del poder y la preservación de los valores democráticos fundamentales. Si bien el presidente ha logrado construir un fuerte respaldo popular en gran parte debido a sus políticas de seguridad y a su estilo de liderazgo en redes sociales, su enfrentamiento con los medios de comunicación y la comunidad internacional ha puesto en evidencia una serie de tensiones entre la centralización del poder y los derechos civiles. Bukele ha utilizado sus redes sociales para contrarrestar las críticas de la prensa tradicional, lo que le ha permitido construir una narrativa alternativa y movilizar el apoyo de sectores específicos de la población. Esta estrategia de comunicación directa ha minado la función crítica de los medios, los cuales tradicionalmente juegan un papel esencial en la democracia al actuar como un contrapeso al poder ejecutivo. Al tildar a los periodistas y medios opositores de enemigos del pueblo o mentirosos, Bukele ha creado un clima de polarización que no solo afecta la relación entre el gobierno y los periodistas, sino que también erosiona la confianza pública en los medios de comunicación como garantes de la verdad. A pesar de su popularidad interna, las críticas internacionales no han cesado. Organismos como la CID, la ONU y Human Rights Watch han manifestado su preocupación por el autoritarismo creciente, reflejado en políticas como la de guerra contra las pandillas y el régimen de excepción que, aunque han tenido un impacto positivo en la reducción de la violencia, también han generado violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y abusos contra los ciudadanos. Esta situación ha generado un debate sobre los límites de la seguridad y el respeto por los derechos fundamentales, los cuales no deben ser sacrificados en nombre del orden público. La implementación de medidas como la Ley de Ciberseguridad también ha alimentado temores sobre un posible control aún mayor de la información y el silenciamiento de voces disidentes. Aunque el gobierno sostiene que estas medidas buscan proteger la seguridad digital de los ciudadanos, sus opositores temen que puedan ser utilizadas para restringir la libertad de expresión, particularmente en un contexto donde el presidente se siente constantemente atacado por la prensa nacional e internacional. Además, la presión sobre los periodistas dentro de El Salvador ha crecido. Muchos se ven obligados a practicar la autocensura o a alinearse con el discurso oficial para evitar represalias, creando un entorno donde el periodismo independiente se ve cada vez más amenazado. Esta situación no solo afecta la calidad de la información, sino que también limita la capacidad del pueblo salvadoreño para acceder a una visión amplia y crítica de la realidad. El impacto de este conflicto se extiende más allá de los medios y afecta a la propia democracia salvadoreña. Una prensa libre, crítica y profesional es fundamental para la vigilancia del poder, el fomento de la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Cuando los medios de comunicación son silenciados o presionados, se debilita la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas y se incrementa el riesgo de abuso de poder. El caso de El Salvador también refleja una tendencia más amplia en América Latina, donde varios gobiernos populistas o autoritarios han intentado neutralizar a los medios de comunicación críticos para consolidar su poder. Sin embargo, esta tendencia no solo socava la democracia, sino que pone en peligro los principios fundamentales sobre los cuales se construyen las sociedades libres y justas. En este sentido, el rol de los periodistas, tanto nacionales como internacionales, sigue siendo crucial para garantizar que la verdad prevalezca, incluso cuando las voces disidentes son silenciadas. La lucha por una prensa libre es, en última instancia, una lucha por el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y el bienestar colectivo. Es fundamental que, tanto dentro de El Salvador como en el ámbito internacional, se sigan defendiendo estos principios para asegurar que el país no retroceda en su evolución democrática y en el respeto por los derechos fundamentales de sus ciudadanos. El Salvador se enfrenta a un momento crucial en su historia reciente. Si se permite que el autoritarismo siga avanzando, el país podría perder el camino hacia una democracia plena. Sin embargo, la resistencia de los periodistas, la sociedad civil y las organizaciones internacionales sigue siendo un factor determinante para contrarrestar el control de la información y garantizar que los principios democráticos prevalezcan.
La clave radica en mantener la vigilancia, la crítica constructiva y el diálogo abierto como herramientas esenciales para construir un futuro donde la democracia y la libertad de prensa no sean solo ideales, sino realidades vividas.